Buena gente, ¿cómo están? Acá les habla Eloy. Vamos a continuar ahora con el tema previo a casi, si les diría, los dos últimos temas de las materias. Ya estamos casi en la recta final. Vamos a hablar hoy de polinomio de Taylor. Bueno, vieron que muchas veces al querer calcular valores de una función, cuando las queremos saber más o menos qué valores toman, muchas veces nos pasa que el resultado de esa evaluación resulta en un número irracional, que como ustedes ya saben, en muchos casos tendemos a redondearlos para tener más o menos una idea del valor. Bien, en este proceso, al redondear un número, nosotros recuerden que perdemos precisión en ese número. Es decir, si por ejemplo nosotros más adelante tenemos que trabajar con un número redondeado, vamos a ver que el error que se produce al recortar, redondear ese número, se amplifica muchísimo en todos los resultados que estábamos buscando. Por ejemplo, si ustedes tenían un número como pi, por ejemplo, y lo redondean a 3,14, se darán cuenta de que si tienen que hacer cuentas con ese valor redondeado, el resultado difiere bastante al de si hubieses usado a pi directamente como un propio, digamos, como número como tal. Bueno, el polinomio de Taylor, ¿sí?, nos permite encontrar una forma de encontrar una expresión hasta cierto grado similar a una función cuya expresión puede llegar a ser bastante compleja. Es decir, lo que nosotros estaremos buscando es ver si podríamos expresar a alguna función que cumpla ciertas características a ser reescrita como un polinomio, ¿sí? ¿Por qué un polinomio y no otra función? Y bueno, porque de los polinomios conocemos bastantes propiedades como continuidad, derivabilidad, etc. Y son expresiones bastante sencillas de manejar. Entonces, como pueden ver acá, les marqué la definición, ¿sí?, de lo que es un polinomio de Taylor, y van a ver muchas veces asociado el nombre también de polinomio de Maclaurin, que no es otra cosa que un polinomio de Taylor centrado en cero. Esto de centrado en cero, ¿sí?, lo van a ver bastante seguido en todo este tipo de ejercicios. Cuando hablamos del centro es porque cuando estemos escribiendo un polinomio de Taylor vamos a tener que aclarar alrededor de qué valor vamos a definir ese polinomio. Ese valor muchas veces, dependiendo de la necesidad, puede llegar a ser un cero. Entonces van a ver que a los polinomios de Taylor de cierto grado alrededor de cero se los llama más conocidamente como los polinomios de Maclaurin, ¿sí?, del mismo grado. Como verán, en esto que les estuve contando también mencioné la palabra grado, ¿sí?, polinomio de Taylor de grado o polinomio de Taylor de grado n. Ese n nos va a delimitar a nosotros el término de mayor orden en nuestro polinomio de Taylor. Por ejemplo, si ustedes ven, si ustedes ven acá, tenemos polinomio p sub n, ¿sí? Fíjense que la n les está indicando el grado del polinomio de Taylor que estamos escribiendo, y si ven acá, todo esto es una expresión polinómica, ¿sí? Quiero que presten mucha atención a la forma en la que está escrito esto. Fíjense, es la función evaluada en C, donde C básicamente es el centro del polinomio de Taylor, es decir, es este valor que yo les mencioné previamente alrededor del cual ustedes definen el polinomio, y que su importancia es muy grande porque es necesario, ¿sí?, las enésimas derivadas en él. Es decir, si ustedes me escriben un polinomio de Taylor de grado 2, ¿sí?, alrededor de 0, entonces yo lo que les voy a pedir es que por lo menos la función que ustedes tienen, a la cual la quieren reescribir con su polinomio de Taylor, sea por lo menos 2 veces derivable en 0. Si yo, por ejemplo, les pido el polinomio de Taylor de grado 5 alrededor de 1, yo les voy a pedir que esa función, ¿sí?, con la que ustedes quieren ver su polinomio de Taylor, sea por lo menos 5 veces derivables en C. ¿Por qué? Porque si se fijan bien, si tenemos un polinomio de Taylor de grado n, fíjense que el último término justamente es un término con una potencia máxima de n, ¿sí? Es decir, ustedes tratan de reescribir a una función que no es obviamente polinómica como si fuera un polinomio cuyo grado está determinado por el término de mayor orden en ese polinomio. ¿Está bien? Si ustedes hablan de un polinomio de grado 5, se supone que el término de mayor grado
es justamente es ese valor, el término de grado 5 en X. ¿Está bien? Entonces, debido a eso, ustedes van a tener polinomios de Taylor de grado 2, de grado 3, de grado 9, de grado 500. Bueno, no, de 500 no, ya es demasiado, ¿no? Me parece un poco mucho, pero sepan que puede ser, puede existir. Pero claro, uno se pregunta, ¿y n qué tipo de número puede ser? Bueno, claramente n debe ser un número natural, ¿sí? No puede ser un número decimal, sino un número fraccionario, y tampoco puede ser negativo, ¿sí? Eso ténganlo muy presente. Ahora bien, ¿qué pasa si yo tengo una función, por ejemplo, que yo sé que es 3 veces derivables en 0 y yo quiero escribir su polinomio de Taylor de grado 3 alrededor de 0? Bueno, como yo les mencioné, recuerden que los polinomios de Taylor alrededor de 0, cuando están centrados en 0, se suelen llamar polinomios de Maclaurin. Por lo que vean que la expresión del polinomio de Maclaurin la tenemos acá, ¿sí? ¿Y cuál es la diferencia? Que todos los términos, en vez de estar escritos en la función evaluadas en el centro del polinomio, ¿sí? Fíjense que como en esta definición, C es donde centramos nuestro polinomio de Taylor. Por eso está la función evaluada en C, la primera derivada evaluada en C, por x menos C, ¿está bien? Después tienen la derivada segunda evaluada en C, sobre 2 factorial, ¿sí? Por x menos C al cuadrado, y así sucesivamente. Si se fijan bien, hay una especie de patrón en este polinomio. Fíjense que es la función sin derivar evaluada en el centro, más la primera derivada de la función evaluada en el centro por x menos c, más la derivada segunda de esa función evaluada en c sobre 2 factorial por x menos c al cuadrado, y después ¿quién vendría? La derivada tercera de la función evaluada en c sobre 3 factorial por x menos c al cubo. Y así sucesivamente, ¿sí? Fíjense que este 2 factorial denominador después en el término de grado 3 se transforma en un 3 factorial, en el de grado 4 se va a transformar en un 4 factorial, y así sucesivamente hasta llegar al último término, ¿sí? Que será la derivada enésima evaluada en c sobre n factorial por x menos c a la n, ¿sí? Y en el polinomio de Maclaurin, ¿sí? La diferencia es que en vez de estar evaluados en un c, que puede ser cualquier otro número, ¿sí? Ese sí puede ser negativo inclusive. En nuestro caso, el polinomio de Maclaurin, cuando nos referimos a él, hablamos de un polinomio de Taylor centrado en 0. O sea, c vale 0. ¿Está bien? Esa es la única diferencia que hay entre estos. Entonces, la primera utilidad que le vamos a dar al polinomio va a ser justamente el de poder aproximar valores de funciones que, por ejemplo, nos entregan resultados que son complejos de calcular. O en última instancia, imagínense que ustedes tienen información sobre una función, pero no tienen la forma funcional de esta. Por ejemplo, imagínense que ustedes conocen de una función que su derivada en 0 vale 1, su derivada segunda en 0 vale 4 y su derivada tercera en 0 vale 9. ¿Sí? Y ustedes dicen, bueno, ¿podría yo calcular con esa expresión, por ejemplo, el valor de la función evaluado en 1, quizás? La respuesta es sí, a través de un polinomio de Taylor de grado 3. ¿Sí? Si ustedes calculan el polinomio de Taylor de grado 3 y lo evalúan, creo que les dije 9, ¿sí? Van a poder aproximar con ese dato de esa función el valor que esta toma en 9, ¿sí? Pero fíjense que sin conocer explícitamente la forma funcional, sino que conocer los datos de esta función evaluadas en otros valores y de sus derivadas, ¿sí? Ahora puede parecer todo medio turbio esto, pero ahora con los ejemplos va a empezar a cuadrar. Imagínense que tenemos esto. Nos dicen, hallar un polinomio de Taylor de grado 2 alrededor de 0, ¿sí? Fíjense que ahí nos están dando el c, el centro del polinomio de Taylor, de la función x por arco tangente de x. Estarán pensando, ¿no podría haber elegido una función peor para tomar de primer ejemplo? Bueno, en realidad la idea es que justamente una de las utilidades que tiene el polinomio de Taylor es tratar de darnos una expresión un poco más sencilla, ¿sí? Para poder calcular valores de esta función. Entonces, vamos a hallar este polinomio de Taylor, ¿sí? Recuerden que la expresión del polinomio de Taylor va a depender, obviamente, no solo de dónde esté centrada, sino que además del grado del polinomio que yo quiera que tenga. En este caso es uno de grado 2, ¿sí? Así que no va a ser tan largo. Entonces, lo primero que tenemos que observar es que la función es derivable de todo orden, ¿sí?
esa palabra les va a empezar a, esas palabras, mejor dicho, van a empezar a sonar bastante, ¿sí? Les puse que es derivable de todo orden en 0. ¿Eso quiere decir, qué quiere decir? Que la función la podemos derivar n veces, ¿sí? Donde n obviamente es un número natural, y esa derivada va a seguir siendo una función derivable. ¿Está bien? Esto se usa habitualmente para referirnos a el uso de la derivada enésima, o sea, buscar la derivabilidad de la enésima, ¿sí? Mejor dicho, una derivada genérica, ¿sí? Supónganse que ustedes necesitan saber hallar un polinomio de Taylor de grado 100. Entonces ustedes deberían justificar, ¿sí?, por qué esa función es 100 veces derivable para poder escribir el polinomio de Taylor de grado 100. ¿Está bien? Y ahora, ¿qué les pasa si les ponen encuentra el polinomio de grado de n, por ejemplo, y ustedes van a necesitar, para encontrar ese polinomio de Taylor de grado de n, ver si la función es n veces derivables en el centro, en C. ¿Está bien? En este caso, para nosotros es 0. Entonces, en nuestro caso, por lo menos, digamos, lo mínimo que tendremos que poder justificar para encontrar este polinomio de Taylor de grado 2 es que esta función sea 2 veces derivables en 0. Cosa que lo es, ¿sí? Recuerden cómo justificar eso, que lo hacemos de la misma forma en la que lo hacíamos cuando estábamos trabajando en la primera parte de la materia, en el primer cuatrimestre, ¿sí? Entonces, una vez aclarado eso, ahora tenemos que encontrar los coeficientes de ese polinomio de Taylor. Fíjense que esos coeficientes del polinomio de Taylor nos referimos a f de 0, la derivada en 0 sobre, la derivada en 0 solamente, y después el otro coeficiente, que sería el coeficiente del término de grado 2, sería, fíjense que debería ser la derivada segunda evaluada en 0 sobre 2 factorial. ¿Sí? Recuerdan que los coeficientes de un polinomio son los numeritos que multiplican a las diferentes potencias de x que aparecen en el mismo. Entonces, lo primero que hacemos es encontrar el coeficiente de grado 0, f de 0. Fíjense que es muy fácil. F de 0 es 0 por arcotangente de 0, da 0. Perfecto. Ahora, necesitamos la primera derivada en 0, pero no tenemos la expresión de la derivada. Entonces, derivamos por regla con las justificaciones adecuadas. En este caso estaremos usando la regla del producto. Y luego la evaluamos en 0. Nos vuelve a dar 0. Arcotangente de 0 es 0 y esto nos quedaría 0 sobre 1 más 0 al cuadrado. ¿Sí? Después hallamos la derivada segunda. Y ustedes empiecen a ver cómo se está empezando a complicar un poco esta expresión. ¿Sí? La derivada segunda tiene este choclo, ¿sí?, que cuando lo evalúan en 0 les va a dar 2. Entonces, ustedes ya tienen las derivadas, digamos, tienen la función y la primera y segunda derivada se evalúan en 0, que forman parte de los coeficientes del polinomio de Taylor. Entonces, fíjense que si yo quiero escribir mi polinomio de Taylor de grado 2, tendríamos que escribir f evaluada en 0 más la primera derivada evaluada en 0 por x menos 0. Recuerden que en la expresión del polinomio de Taylor, este numerito que va acá, que va también acá, que va también acá, que va también acá y que va también acá, es el valor alrededor del cual ustedes están usando su polinomio, es decir, el centro del polinomio de Taylor. En este caso estamos usando como centro al 0. Es decir que si nos ponemos un poco más específicos, estaríamos hablando de un polinomio de Van Laue, ¿no? Digamos, pero también se pueden referir a él como polinomio de Taylor. Entonces, una vez que tenemos eso, fíjense, f de 0 ya lo calculamos, vale a 0. La derivada primera en 0 también daba 0, ¿sí? Y la derivada segunda nos daba 2, pero ese 2, ojo que el coeficiente del grado 2 no es la derivada segunda en 0, es la derivada segunda en 0 dividido 2 factorial. 2 factorial es 2. Entonces, por eso es que nos queda, ¿está bien?, lo que sería esta expresión de acá. 2 sobre 2 por x cuadrado, ¿sí? Entonces, fíjense que el polinomio de Taylor de grado 2 de esta función x por arcotangente de x alrededor de 0 no es otra cosa que un x cuadrado. Y creo que todos estamos de acuerdo en que tener este polinomio de grado 2 tiene una expresión mucho más cómoda que x por arcotangente de x. Ahora, no todo es una cuestión... A ver, ¿cómo lo podríamos decir? No todo es una cuestión de simplicidad, ¿sí? No es toda una cuestión de encontrar una expresión más fácil de escribir y de usar, sino que también tiene que ver mucho que ustedes puedan obtener un polinomio de Taylor que nuestra funcionalidad inicial, o sea, nosotros lo que buscábamos al principio con un polinomio de Taylor es encontrar alguna expresión, obviamente más sencilla, pero que nos permita aproximar, ¿sí?, de alguna forma hasta un cierto grado el valor de esta función que puede ser complejo de hacer.
Es decir, a mí este polinomio me tiene que servir para poder yo calcular, por ejemplo, el valor de la función x por arco tangente de x si yo la quiero evaluar en 1, si yo la quiero evaluar en 5, en 2,4, etc. ¿Está bien? Entonces, estamos de acuerdo en que es verdad, este polinomio de Taylor de grado 2 alrededor de 0, que nos quedó como x cuadrado, es una expresión evidentemente mucho más sencilla y simple. Pero acá también va a empezar a entrar, lo vamos a ver en la próxima página, vamos a ver que no solo entra una cuestión de simplicidad funcional, sino que también va a entrar en juego una cuestión de grado de precisión de la aproximación que queremos lograr. Es decir, no se va a tratar solamente de encontrar que el polinomio de grado 2 es x cuadrado y que estamos todos de acuerdo que es una expresión mucho más sencilla que x por arco tangente de x, sino que si yo después con ese polinomio de Taylor quiero aproximar valores de la función x por arco tangente de x, la precisión de esa aproximación va a ser bastante importante. ¿Está bien? O sea, no va a ser solamente una cuestión de tener una expresión fácil de recordar o de usar, sino que va a tener que ver con una cuestión de la precisión de esa aproximación cuando yo la quiero utilizar. ¿Está bien? Recuerden eso, precisión de la aproximación. Entonces, por ejemplo, supongamos que tengamos un inciso B que nos dice ahora estimar el valor del arco tangente de un medio sobre 2, con lo que encontramos en A, o sea, con nuestro polinomio de Taylor de grado 2. Entonces, fíjense que arco tangente de un medio sobre 2 es lo mismo que agarrar a la función que nos dieron al principio, ¿sí?, y evaluarla en un medio, ¿o no? ¿Sí? Si reemplazan x por un medio, les queda arco tangente de un medio por un medio, o lo mismo arco tangente de un medio sobre 2. Entonces, lo que nosotros nos están pidiendo es evaluar, encontrar una aproximación a esta función, pero no usando la función misma. Y uno se pone a pensar, pero si tengo la expresión ahí, ¿para qué la voy a querer estimar si puedo reemplazar un medio en la función? O sea, si puedo calcular directamente f de un medio. Bueno, y ahí entra lo que les decía al principio. A veces ustedes pueden contar con la función, pero hay otras veces en que ustedes no tienen la expresión de esa función, no tienen la expresión explícita de esa función, sino que solamente tienen información parcial. Entonces, en este caso contamos con la función, pero yo les pregunto, si no tuvieran calculadora, ¿cómo calcularían f evaluado en un medio? Yo creo que sería bastante difícil de hacerlo. Claro, uno dice, bueno, pero yo tengo calculadora. Bueno, antes no. Hace muchos años no se tenían calculadoras. Entonces, una buena forma por ahí de querer calcular valores particulares, o si quieren raros, de ciertas funciones, podía haberse hecho con el polinomio de Taylor. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es básicamente decir que si buscamos estimar el valor de esto, fíjense en este simbolito, aproximadamente, el valor aproximado del arco tangente de un medio sobre 2 es el polinomio de Taylor que nosotros hallamos, evaluado también en un medio, ¿sí? Ojo, no confundir el valor alrededor del cual nosotros escribimos nuestro polinomio de Taylor al valor en el que se evalúa el polinomio de Taylor, ¿sí? Mucho cuidado, que eso suele ser una confusión común. No es lo mismo el C, el centro del polinomio de Taylor, que el valor de x en el que ese polinomio posteriormente va a ser evaluado. ¿Está bien? Entonces, fíjense que usando nuestro polinomio de Taylor de grado 2 alrededor de 0, evaluado ahora en un medio, nos da lo mismo que, ¿se acuerdan que el polinomio de Taylor quedaba x cuadrado? Entonces nos queda un medio al cuadrado, que es un cuarto, ¿sí? Ahora, recuerden que yo les hablé de precisión de la estimación, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos saber nosotros si nuestra aproximación es útil o no? Porque no es lo mismo usar una aproximación que tenga un error gigante en esa aproximación a tener por ahí una estimación que, bueno, por ahí por algunos decimales difiere del resultado original, ¿sí? Entonces, para eso vamos a hablar de lo que se llama el residuo de un polinomio de Taylor, ¿sí? El residuo va a ser una expresión polinómica también que va a estar relacionada a la precisión con la que nosotros aproximemos el valor de la función con el polinomio de Taylor. Es decir, fíjense, f de x es el valor exacto.
¿sí? O sea, el arco, lo que sería arco tangente de un medio sobre 2, ¿no? Ahora, eso es igual al polinomio de Taylor evaluado en ese mismo x, es decir, al polinomio de Taylor de grado 2 evaluado en un medio, pero fíjense que ese es el valor aproximado. ¿Cómo hago yo para pasar del valor aproximado, ¿sí? O mejor dicho, ¿cómo hago yo para pasar del valor aproximado al valor real? O sea, f evaluado en x0 es aproximadamente el polinomio de Taylor de grado n evaluado en x0. Fíjense la diferencia que hay entre escribir esto de esta forma y escribir esto de esta forma. En una nos queda una aproximación y en otra nos queda una igualdad. Ojo con eso. O sea, no es tan simple como decir, si yo quiero calcular f de un medio, literalmente pongo la igualdad con el polinomio de Taylor evaluado en un medio. No. Ahí estarían haciendo una aproximación, ¿sí? Entonces, el residuo juega el rol de ser el resto de esa aproximación. Es decir, lo que le falta al polinomio de Taylor evaluado en Sx para hacer que la expresión de este polinomio de Taylor evaluado en Sx sea igual a la función que nosotros queríamos calcular en ese valor. Es decir, el residuo sub n evaluado en x me da lo que le falta al polinomio de Taylor evaluado en ese valor para ser igual a la función, ¿sí? Por lo tanto, el residuo lo podemos definir como la resta entre el valor exacto de la función menos el valor proporcionado por el polinomio de Taylor. ¿Está bien? Y ahora, el concepto de lo que se conoce como error es justamente el error en haber aproximado el valor de la función por ese polinomio de Taylor. Por lo tanto, lo que nosotros llamamos como el error, ¿sí?, termina siendo el valor absoluto del residuo, que en algunos casos también lo pueden conocer como el resto también, ¿sí? Fíjense que este residuo, ¿sí?, o resto, en valor absoluto nos va a dar efectivamente lo que uno conoce como el error en la aproximación al utilizar un polinomio de Taylor por el valor exacto de la función, ¿sí? Entonces, vamos a volver al ejemplo que estábamos usando. Fíjense que de esta forma el error, ¿sí?, sería lo mismo que calcular el residuo. Fíjense que el sub n nos indica el grado del polinomio de Taylor usado. Entonces, por eso es que pusimos de vuelta residuo sub 2. Entonces, el valor absoluto del residuo de haber usado un polinomio de Taylor de grado 2 para aproximar el valor de la función en un medio va a ser lo mismo que hacer el valor absoluto del valor real de la función menos el polinomio de Taylor del grado 2 evaluado en un medio. Y claro, uno dice, ¿y cómo hiciste esta cuenta si supuestamente este valor sería el valor exacto que yo no tengo? Bueno, la idea es que acá yo usé el valor proporcionado por la calculadora y le resté automáticamente el valor del polinomio de Taylor evaluado en un medio. Y fíjense lo que me dio. Me dio aproximadamente 13,035. O sea, lo que estamos viendo acá es que el error es de 13 unidades. Es decir, el valor real de la función, ¿sí?, o mejor dicho, el valor proporcionado por el polinomio de Taylor de grado 2 evaluado en un medio, difiere aproximadamente en 13 unidades del valor que el arco tangente de un medio sobre 2 realmente tiene. Es decir, el valor exacto de la función en un medio. Por lo tanto, uno mira esto y dice, bueno, pero ¿cómo yo...? O sea, uno mira y dice, bueno, 13 unidades es bastante. O sea, es como que es bastante distancia digamos, de lo que uno a primera vista ve. Pero eso, el tema de si la aproximación difiere mucho del valor real, no es solamente una cuestión de la diferencia que hay entre los valores, ¿sí? Van a tener que tener eso presente, ¿sí? Hay que ver qué valor toma f evaluado en un medio y hay que ver qué valor toma el polinomio evaluado en un medio, ¿sí? Porque, por ejemplo, puede ser que la función evaluada en un medio dé 250 y el polinomio de Taylor me dé, por ejemplo, 235. Y habría 15 unidades de diferencia entre uno y otro. Pero si ustedes ven, los valores entre uno y otro son similares, más o menos. Está bien. Pero de todas maneras, este valor es bastante elevado. Si ustedes calculan el arco tangente de un medio sobre 2, les va a dar como más o menos 13 con algo. Y el valor del polinomio de Taylor, recuerdan que nos dio un cuarto, ¿sí? Nos dio un cuarto, o sea, 0,250. Hay mucha diferencia entre 13 con algo y 0,250. ¿Está bien? Entonces,
Fíjense que es bastante interesante esa diferencia, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que este polinomio de Taylor no nos está dando una diferencia bastante buena, o sea, no nos está dando que es una muy buena aproximación. Evidentemente, porque hay mucha diferencia entre lo que es ese valor, ¿sí? El valor real de arco tangente de un medio, ¿sí? Sobre 2, al valor que el polinomio de Taylor nos da. Hay mucha diferencia. Entonces, la pregunta que uno se hace es, y bueno, ¿yo cómo puedo mejorar la precisión de mi estimación? Bueno, aumentando el grado de... Una de las formas es aumentar el grado del polinomio de Taylor, es decir, aumentar n. Por ejemplo, si vemos que con un polinomio de Taylor de grado 2 el error es muy grande, lo ideal sería, bueno, tomar un n más grande. Y ahí viene la siguiente pregunta. ¿Cuánto más grande? Y eso está vinculado a otra pregunta. ¿Hasta cuánto uno está dispuesto? O sea, ¿hasta cuánto uno quiere tener exactitud en el valor? Y uno diría, bueno, es la mejor que se pueda. Lo que pasa es que ahí de vuelta, la mejor que se pueda va a depender de la situación. En pocas palabras, cuando yo aumento el grado del polinomio de Taylor, puedo querer estar buscando cierta precisión específica y no quizás simplemente obtener el mejor valor posible de todos. Porque el mejor valor posible de todos, el perfecto, sería el propio que tiene la función evaluada en el punto, ¿sí? Lo que yo sí puedo decir es, por ejemplo, para un estudio, para un cierto cálculo, para una cierta aplicación que yo quiera tener, yo por ahí requiera por lo menos una precisión de, por ejemplo, 3 decimales, ¿sí? Que la diferencia entre el valor exacto y el valor aproximado por el polinomio sea de 3 decimales. Entonces yo ahí ya tengo un grado de precisión establecido y voy a poder encontrar para ese grado de precisión establecido un grado de polinomio que me pueda dar más o menos esos 3 decimales que yo busco. ¿Está bien? Lo que pasa es que ese proceso es bastante complejo, ¿sí? Y lo vamos a ver más o menos en el próximo video, ¿sí? Vamos a ver cómo podríamos, por ejemplo, calcular el error, ¿sí? En haber aproximado el polinomio de Taylor grado 2 en un medio al valor que la función tiene, pero sin usar, como ven acá, sin usar en este caso el valor que me otorga la calculadora, ¿sí? Pero vamos a terminar haciendo ciertas simplificaciones para que ustedes vean por qué hacemos eso, ¿sí? Debido a que justo esta función, que tiene una expresión bastante, o sea, x por arco tangente de x, ya como ustedes fueron viendo, la derivada tenía una expresión bastante turbia, ¿sí? Entonces, la primera derivada y la segunda también. Entonces vamos a hacer una pequeña simplificación, pero vamos a ponernos a hacer algo que va a ser muy habitual en próximos ejercicios, que es el de acotar, ¿sí? Así que nos vemos en el próximo video para ver eso.